Este programa contiene elementos que pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes. M de Amal, podcast. Cerveja em vaso de tubo e pantalões de fubito. Sí, teño todo, pero cronómetro aquí, escaleta ao lado, está todo perfecto. Benvidos e benvidas a M de Amal Podcast, o programa formativo por excelencia. Xa non teño que presentar máis. Se o mundo se vai a merda, se o mundo fose o Titanic, nós somos a orquesta, que seguimos aquí tocando para vos. Tocando Paquito el chocolatero. Tocando Paquito el chocolatero. Camillo do fondo do mar. Sí. Samuel París, neste día de hoxe, acompañándome na onda curta. Moitas gracias, don Alberto Álvarez. Que tal, tío? Como vai? Moi ben, aquí, pois, dispuesto a petalo un capítulo máis. Para nosos alumnos, tío, claro. a darlle a xente o que necesita, tío. Claro. A dosis semanal de conocimiento para petalo no mundo do business. De que vamos falar hoxe? Pues un tema que, joder, claro. Chegamos un poquillo tarde a este tema, ¿eh? Igual eran dos temas que pudimos tocarse de primeiras, pero llegó el tema, llegó el temita. É como tema cando agotas movidas, ¿no? Dices, a ver, en plan, o sea, sí. por onde tiro? Vamos a ir por aquí. Hoxe imos falar, chicos, de Galicia. Efectivamente, a madre patria, Xa empezamos a complicar. Claro, eu sempre uso moito o da madre patria para falar de Rusia e para falar de Vigo, como a miña madre patria. Hostia, claro. Xa empezamos cos localismos. O localismo vigués a tope, claro. Sí. O por arriba por abaixo. Pois nada, hoxe imos facer o que facemos en cada programa, chavalada. Imos analizar o mundo, o tema que tocamos, pois hoxe Galicia, desde o punto de vista do business, porque aquí é que estamos a petalo. Aquí estamos a reventar con todo, tío. Aquí estamos a rebañar co pan aí na sopa, o sea, todo despois de tomar a cucharada. Somos os que levantamos o plato da sopa e volcamos. Por supuesto. Todo, non se escapa nada. Non se escapa nada, tío. Mola ese tipo de cosas que di a xente para camuflar a súa mala educación. Tipo, que en Japón sorben é un signo de que tal, ou así. Ou a xente que, por exemplo, meu abuelo facía un rollo que era cortar o pan cas mans, sabes, poñía unha barra no medio. Sí. Así tal, así fan os franceses. É pa diante, tío, sabes? Ese tipo de... Quería darlle glamour a mesa, sí, ¿no? Así fan os franceses, sabes? Que como... ¿sabes? Mandan as migas por todos lados. Sí. Sacándose unha codecha mellor, así se fai en Luxemburgo. Os árabes eructan cando a comida está moi boa, ¿no? Como símbolo de educación. E como no tronco eres un puto guarro. Se vas collendo de cada país unha movida, tío, máis ou menos podes vivir como un guarro tranquilamente, escudado nas costumbres alleas. A coña que normalmente úsase esa excusa como para o peor, non para o guai, ¿no? Non en plan, no, chicos, o pan hai no que cortar, primeiro agarran con unha pinza por un lado e con outro cortar con cuchillo, non? Claro, non, cóbrame o IVA que eu quero ser como Dinamarca. Non, en Dinamarca todo o mundo paga o IVA. Hostia, de que estamos falando? Bueno, de Galicia business, non vamos a falar. Estamos metidos en business, entón, para empezar a falar de Galicia, aparte de eucaliptos que temos aquí de fondo, pois imos tratar un pouco os pros, os contras de Galicia como business. Que ben van para jarjantos os eucaliptos. Totalmente. Empezamos a falar de business na nosa sección canónica Business Model. Modelo de negocio. Bueno, pois a falar do business. Aquí estamos en Business Model. Non xogamos moito a carta de poñer caritos, así, non? Eu, en canto a expresión facial e ton de voz, son bastante plano. Aos locos do podcast, aos locos do audio, este tipo de chistes non lles gusta nada. Bueno, pois que... Aos talibanes do podcasting, este rollo de... Estou poñendo unha cara... chicos, ahora chicos que estás en iVoox estou poñendo caras. Está poñendo como cara de velocidade, interpretei eu.
E ia dicir que, claro, como se nota que xa isto está arrancando forte. E nada, pois dalle pa diante cos aspectos positivos de Galicia como business. De Galicia como business. Obviamente vamos caer en topicazos. Isto xa é un spoiler, No, o sea, é un aviso de que non vos sorprendades, aquí va a haber topicazos por todos lados. É un campo minado de tópicos, pero... Tarea para o min do futuro, probablemente cando me escoite diga, mierda. Podo poñer un contador de topicazos e a ver con cantos chegamos ao final do programa. Tío, vale. Fondos, pues un. Fondos, o co eucalipto xa vai un. Veña. Aí vai outro, Alberto, apunta aí. Joder, as preguntas, tío. Esta mítica movida de un jalejo sempre responde unha pregunta a outra pregunta, tal. Sí. Que podes dicir, vale, tío, pues eso impide avanzar ou tal. Pues ao contrario, tío, no mundo dos negocios é moi necesario, tío. Porque necesitas fijar os términos das cousas, tío. Sabes, a mí ahora imagínate que che din, mira, que teño aquí esta caixa con un palé, que un contenedor que ven aquí de China, quérelo? Pois sí, si dis que sí ou dis que no, a mí estás perdendo moitas cousas, pero se empezas a facer preguntas en plan, coño, el ojo ese palé de tal, que leva dentro? Esa pregunta que parece moi obvia, pero se non respondes aí con unha pregunta, esa pregunta, tío, igual te perdes un negocio. Ou tes o mítico problema destes de, joder, cantas veces vemos problemas de peña en AliExpress, sabes, que piden unha cousa e por non preguntar, de repente chega, non? Falábamos, non sei, me contabas ti outro día, o tema este de unha persona que pediu unha camiseta de manga larga, de fútbol, pero de manga larga, non? Así ao estilo inglés, este rollo así clasicote. De repente chegou a camiseta escrito por detrás manga larga. Quero dicir, joder, pues hai que preguntar primeiro. Eu vin un meme, unha foto, bueno, dun fulano, concretamente chino, cunha camiseta da selección china de fútbol, e por detrás, co dorsal número 19, poña COVID-19. Non sei se puido ser un caso parecido a manga larga ou xa era pola coña, non? Eu creo que era o típico chiste, como nos partidos estes de barrio, no, que sempre o típico graciosete do grupo que se pon o 69. Sí. O típico guasón cutre, sabes, de cubata que sempre se pon o seu número 69. Entonces, bueno, pues eu creo que as preguntas pues, que che sirven para dirimir un pouco a calidade do negocio no que te vas meter, así que sempre preguntando, tío. A unha pregunta, outra pregunta, hasta que cheguedes a ver os cartos nos ollos do voso compañeiro de business. Alberto, que aspectos negativos llevamos a Galicia como business? Vale, pois eu creo que no mundo dos business cada día máis é máis importante a imaxe, non? Todo nos entra por se vas ao super, o paquetiño máis bonito, pois sempre miras primeiro para el, despois miras o prezo e outras movidas. Instagram, Alberto. Instagram, joder. Que solo lle gusta lo que parecen as cosas, pero non a chicha. Exacto, sí. Tal cual. Bueno, como nós, que fixemos aquí un podcast un pouco máis bonitiño co que tiñamos antes, por que? Por colones, podcast, puxemos os colorines, por arriba. Claro. Por aí. Claro. Aquí, que puxemos baladas, joder, para que vos entreteñades. Unha chulada, sí. Entón, claro, Galicia, a nivel de símbolos, o himno xa comentamos que é unha puta bajona. Xa comentamos de meterlle algo de Ortiga ou de... non me acordo quen era. De Boyanca Costova. Costova, un poquito de salsa. Que o mismo fulano, vamos a falar dos dos os... Sí. Vale, Esteban e Manuel. Recomendamos escoitar recomendamos vos escoitar o anterior programa, para pillar estas referencias. E outros tamén, se queredes. No, anterior no, anterior. Puf, pasamos. Sí. Espacio-tempo, O espacio-tempo. Sí. Uy. Bueno, avisamos tamén, neste programa vai haber moitos fallos de récord, porque estamos falando todo por partes, isto vai ser un Cristo, Xa avisamos. Galicia Frankenstein. Galicia Frankenstein vai ser isto. O rollo que, claro, en Galicia, entre este rollo lacónico, místico, iconos, símbolos religiosos, tal, é un pouco, eu penso que a imaxe de, se pensamos en Galicia como un produto, o seu packaging é frouxo. A cor branca, que é moi sufrida. É moi sufrida. O branco, sí, totalmente. Para luchar, se hubiera un dictador en Galicia, como debería haber seguramente, claro. No seu chándal rollo Fidel Castro, eso moi sufrido. Cando estivo por aquí Fidel Castro, Fraga o recibise como un señor nun chándal Adidas de Galicia, aí seguramente habría algún lamparón de cocido vería aí. Sí. O pimentón que ajarra moito no tacto. Sí.
Sí, habría que darlle un cambio de imagen a Galicia, poñer unha bandeira tipo, Sí. pues, as bandeiras chulas, joder, sabes? Porque a bandeira de Galicia que hai co rollo blanco azul, o cáliz ali no medio. Mira a bandeira de Angola, joder, eso sí que é un puto país, joder. Un machete aí metido no medio, hostia. Rojo, negro, ala, ven para allá. Eso sí, sabes? Eso dache unha energía, joder, dache Claro. levantaste pola mañá, ves esa bandeira no concello e diste, bueno, pues vou a traballar para esta xente. Ou tamén Sabes? ternos a capacidade de pasarnos a bandeira polo forro, pero non somos quen de... Porque todo o feito por aquí ten que levar a ser puto azul, tío. branco e azul, non? Sí, Os All sí, Blacks, a bandeira ten as cores de británicas, vaya. E os All Blacks dixeron, por mi polla. Por mi polla. O Todo negro negro, combina ¿no? con todo, o negro combina con todo, pa adiante, tío. Sí. Como xa dixemos no programa da morte, que o negro é un plus, porque todo o que teña negro é premium, é elegante, é fetén, pois Deluxe, os All sí, Blacks non se Sí. quedan atrás. Gourmet. Entón, bueno. Gourmet. Podríamos ter un país gourmet. Galicia podría ser gourmet con bandeira negra de todo. Podría Negra ser de todo. os produtos Selectia do Eroski. Esa podría ser. Bandeira negra e con Galicia escrita con letras doradas, así por riba. Ulala. Galicia. Hola, ¿sabes? En cursiva, que queda como, ¿sabes? Que como... O sea, claro. A bandeira de Galicia deseñada pola Panorama, ¿no? Ahí, Sí. a tope. Joder, es que ya se lo estamos dando en bandeja. Melloras, que melloras llevemos a isto? Temos que... Eu creo que, por exemplo, a nivel turístico está moi pouco explotada Galicia. Sí, A estamos nivel tirando moito, estamos copiando o Pola modelo que fracasou noutros lados, ¿no? De Sol e Praia e de Cando que se Sanxenxo, elabora experiencial, sabes? O de vivir o lugar, sabes? a tope. Vivir o sitio, sabes? A xente non está vivindo o que é Galicia en sí. Se te chega aquí, vais como chegou, vais como se estuvera en calquer outro sitio. Claro. Pero se pos a xente a vivir un pouco o que é isto, sabes? O que é o día a día aquí, unha descarga. E bueno, volve. Sabes? En plan, canear entre as bateas, así Claro. un pouquiño, descargar en plan, tabaco, tal, así. Faz ese tipo de cousas. Ou facer a matanza do porco. Tabaco ou así, ¿no? Tabaco ou así. Xa, a xente xa entende. Como dixo Alberto Mancebo cando sabes o mítico vídeo de Nos pegan? O xornalista Alberto Mancebo, cando a profesora lle digue, bueno, isto quero cortar, non sei que tal. Sí, que en directo. Que en directo, tal, non sei que. E Alberto quitoulle, como un puto crack, quitoulle ferro ao asunto dicindo, é unha nena, a xente xa sabe. A xente, pois é, igual, a nosa audiencia tamén xa sabe. A nosa audiencia xa sabe que cando se di tabaco é así, xa sabe o que hai. Perfecto. Joder, pois a matarse do porco. Joder, carretaxe de votos, sabes? A tope. En plan, Ese bus fletado. Sentirte como eso, ou ti fletando a, sabes? Pois a experiencia de ir a unha residencia a carretar a anciáns ou ser ti carretado, sabes? En plan de, bueno, vamos a levar para que vevades como funciona a democracia en este país, para que vexades como vai un pouco. Claro. Suban a uns cuantos danche un alemáns paso en ali bus, invítate a comer. Danche aí un sobre e dis, mira, ti, mételo aí. Xa está, tío, sabes? Pois ven aí, danche un speech, poñenche un karaoke aí de Juan Pardo para cantar, perfecto todo, sabes? É lo máis. Poderíamos sacar como unha Wonderbox destas, Box Experience, cun cataloguiño para escoller cousas que facer, sabes? Ei, acabas de darme unha idea para merchandising de Medio Mal. Aquí hai un business, un filón, un filón. Analizado o business model, vamos pasar a tratar os datos. Así que, porque unha nova sección, chicos. Hoxe traemos novedades. Aquí no, estamos en racha estrenando seccións semanais, a tope. Vamos a falar de datos con auténticos expertos na nosa nova sección Big Data Analytics. Análise de dados grandes. Big Data Analytics, nova sección na que temos o lujaso de volver a contar connosco despois do magnífico claustro que nos deron esta xente en 2020. Coa xente te con gotas, benvidos Miguel e Duarte. Grazas, moitas grazas, un placer estar aquí sempre. No, gracias a vos. Bueno, a ver que nos traedes. Estamos aquí un pouco ansiosos estamos falando de Galicia, levamos xa un anaquiño falando de Galicia, pero necesitamos un pouco datos. Necesitamos aí que pese o dato enriba da mesa. Que dato temos que reparar para analizar mellor o mundo de Galicia como un business? Pois a ver, como un business, claro, ese ángulo igual o temos que falar despois. A ver, tiñamos varias propostas e tiñamos varias cuestións que queríamos investigar, non? E que podían ser relevantes. Unha das primeiras das que
das que falamos era a cantidade de cemiterios que había por habitante, pero vimos que había moitos, pero desgraciadamente non atopamos moitos datos para comparar, non tiñamos unha base de datos española de cementerios co que decir, mira cantos temos. Para situar, exacto. Claro, vimos que había moitos, temos algúns datos igual para episodios futuros facemos máis investigación e falamos un poquinho máis da nosa capacidade de xerar mortuorios. Tamén pensáramos en facer algo así un pouco máis costumbrista, concellos con máis vacas que habitantes e tal, pero igual estaba un pouco trillado. Así que do que vamos a falar hoxe dunha industria moi importante en Galiza que leva anos sen ter, digamos, un momento culmen, que é a industria dos afundimentos e petroleiros diante da costa galega. Olé. Entón, se mirámoslo... Potencia, claro. É dicir, se miramos os datos e pensamos un poquinho no que é a historia recente de Galiza nos últimos 45 anos, prácticamente todas as xeracións teñen un momento de impacto pois con un petroleiro, co fundimento dun petroleiro. Podemos falar do Urquiola no ano 76, do Casón no 87, do Mar Exeo no 92, do Discovery Enterprise en Ferrol no 98, na que non se chegou a fundir, pero bueno, a min personalmente chegoume aí ao corazón, porque nos convertiron en peninsulares durante un montón de tempo, só podíamos ir casi por unha ponte pequeniña, porque nos cargaron o acceso ao mundo. Xera un traballo para naturales, eu, de eso. Do Discovery Enterprise. Non sei como colei esos naturales, pero aí os saquei. Sí. Moi natural non era. Bueno, e evidentemente o Prestige no ano do 2003, que foi o máis recente. Claro, se miramos os datos, vemos que a media, digamos, de separación entre cada accidentes pois son ao redor de 11 anos. Desde o 2003 xa pasaron máis de 11 anos, estamos no tempo de desconto. Entón, pois nada, simplemente é dicir que despois a nosa análise en profundidade dos datos, estamos na capacidade de predicir que xa vai tocando. Esa ven a ser, digamos, a nosa análise. Houve sustos nos últimos anos, pero non chegaron a ser... Hubo amagos, quero ser, hubo... Claro, hubo bastantes, pero non pago. Estivo Blue Star, que estivo aí encallado uns días que non o daban sacado das rochas, despois houve un químico tamén que... Sí, empezou a arder, tiveron que refriar antes de que pudera seguir cara a Valencia. E despois hai pouco, de feito este Nadal sei que houve un problema co capitán dun barco de propulsión nuclear ruso que o tiveron que sacar do barco porque estaba enfermo nas Canarias e iba a pasar por Galicia precisamente en tempada de temporal, así que están aí que casi chegan. Coqueteando co desastre, Claro, coqueteando co desastre. Un barco nuclear xa é o que falta, non? Ou seja, para Galiza, que o será o seguinte, un submarino nuclear ruso afundido aí diante da costa de Ferrol, pois é o que falta. A que credes que se debe esa caída no mundo do afundimento? Que porque estamos perdendo aí fuelle no mundo de cargarnos barcos contra a costa? Non sei. Pensades que aí está demasiado guiado pola parte do Estado, eso, que debería entrar a iniciativa privada un pouco para atraer un pouco, sabes, buques monocasco que se escoñen contra... Falla unha subvención, sí, estou de acordo con eso. Claro, crear un par de empresas subvencionadas en limpeza de chapapote desde a Xunta, iso probablemente incentivaría que máis barcos... Claro. Pero bueno, isto máis para poñer un pouco de contexto, porque xa que miramos cantos barcos afundiron nas costas, cantos barcos perigosos pasan por diante de Galicia. Entón vemos que hai mercado, é dicir, hai un mercado a explotar porque, segundo o Salvamento Marítimo, nos datos que hai para o último ano, en 2017, pasaron 12.714 barcos con sustancias perigosas por diante de Galicia nun ano, que veñen sendo 35 o día. Entón, claro, aí hai un mercado que non está sendo explotado. Entón... É que igual nós estamos facendo todo ben pola nosa parte, pero faltan que os capitáns de barco tamén poñan da súa, non? Claro, sí. Unha cousa, que se consideran mercancías perigosas? Que abarcaría? Claro, iso entra desde hidrocarburos ata químicos, principalmente. É dicir, tráfico de mercadorías son as principais mercadorías perigosas que hai. Dentro deles, a maioría son hidrocarburos, é dicir, como o que foi o Prestige, que era fuel. Vale. Entón, pensaba que abarcaba cousas máis amplias, tipo pues, a tortilla esta prefabricada que hai no Mercadona, eso, que non hai Dios que coma, que eso sí que é peligroso, que de repente comes eso un día pensando que vai ser unha tortilla, sorpresa. Te levas un parrus. Igual hai espazo, pois, para unha reforma legislativa para incluir outro tipo de bens máis peligrosos que o petróleo. Que lle fixo mal o petróleo? Pois. Joder, tío, sabes? Sí.
Eso, Dios mío. Por favor, ¿sabes? Eso sí que es peligroso. Hai polémica no Gali Twitter nas próximos días. No, caerá un pitido aí, non te preocupes. Se o petróleo eran hilillos de plastilina, según Rajoy, que será o seguinte? O sea, se chega a petar un... Que Rajoy xa non está, que pena, joder. Claro. Xa. Están nos nosos corazóns. Pero un nuclear, sabes? ¿Cómo van a facer para gestionar? Si dixeron en plan de... No, alejemos el barco de la costa. Que farán cando se escoñe un submarino, un nuclear ou un barco con residuos nucleares? Eu estou seguro que non lo traen para Ferrol. Bueno, pues... Bueno, mira, hai que sacrificar algo en Galicia. Porque ademais todos acaban caendo por aí, ou seja, Ferrol, Coruña, aí son os que se comen prácticamente todas as hostias dos primeiros. Pero eu creo que podemos tamén facer algo máis como país. Pois, si lees hai un ano así, Lin Fariña, a máis a serie, Lin o libro, comentaban non ao principio, pois falando da nosa historia gloriosa e contrabando, que nunha época, sobre todo na Costa da Morte, vos sodes dali, igual vos acordades, que se despistaba algúns barcos para que se encallasen e despois ir a poder roubar as cousas. Por que deixamos de facer iso? Quero dicir, igual hai que invertir máis neso, é culpa nosa, non? De que non haxa tantos Falábase, claro, daquela que se facía poñerlle fachos ás vacas para simular, sabes, para facerlle confundir esas referencias que hai sobre terra, pero ahora as vacas están ocupadas en levalas a luar a mis vacas. Entonces, claro. todo eso estáse perdendo co consiguiente menoscabo da actividade. Bueno, en Vigo hai uns meses entrou un narcosubmarino, non sei se o... Sí, que xa é o I+D de meter droga na ría. Total. Que, vaya, é verdad, tío. Non sei dentro ben, das estadísticas de barcos que se escoñan contra a costa, entran tamén os barcos que traen mandanguita, que traen aí... Igual os legisladores non consideraron a cocaína como material peligroso. Claro. Imagínome o legislador en plan, pues si esto está buenísimo, ¿esto cómo puede ser? ¿Cómo va a ser peligroso? Esto ni me unha tarde, joder, esto no. Peligroso se non a sabes tomar, pero... Hai que saber parar e nada máis, joder. Hostia, tío. Sí, señor. Pues, joder, datazos que nos acabas de servir, tío. Sí, señor. O mundo somos potencia no mundo de escoñarse, pero estamos aí baixando un pouco... Estamos baixando de apretar o acelerador, sí. Oxalá non sexa isto profecía autocumprida e nuns anos teñamos... Claro, vos imaginades que agora, non sei, sale isto e as 2 semanas hai... No, hai un accidente. Estou pensando algo peor, que grabemos isto agora, quero dicir, hasta que estrenemos isto vai pasar uns días. Que no medio este señor Maxeu desaparezamos, isto quede flotando na nube, e nos aquí, un barco con residuos nucleares. O siguiente sexa un presentador con 3 ollos, unhas escamas por aquí. Tal cual. Desastre. Pois nada, xa sabedes, xente, seguide a estes titáns do mundo do dato, a xente de Té con Gotas, quen sabe si, pois, non sei, o peor augurio que para a nosa terra. Podemos aquí en directo facer unha porra de cando creemos nos que vai ser a próxima petada. A porriña, sí, señor. Vale, pois vamos a ver, vamos a facer aquí un cálculo, tendo en conta que agora estamos en crise económica e que tardaremos, non sei, 3 anos ou así en recuperarnos, cando nos recuperemos e cando cae o seguinte, se cuidarei 2024. Vale, pareceme ben. Eu diría 2024 polo seguinte motivo. Si hai algunha posibilidade de que o PP perda a Xunta, estou seguro de que vai a fundir un barco os 2 meses de que chegue o novo goberno ou algo así. Non vai ser 2024. Algo así como a pandemia, sabes? A pandemia que pasou co goberno de Madrid, pois igual en Galicia. Hostia, pois eu de que quedome co vosso dato, vamos, 2020. Eu vou dicir 2023 por aportar variedade. Sí, en plan el precio justo, ¿no? Sí, el precio justo. Sempre poi un poquillo por abaixo e xa colles todo de antes, tío. Que listo, tío. Hostia, tío, vaya. Pois aí están as prediccións. A ver, agora que pase o que teña que pasar. Pero o bueno. tempo dirá. Bueno, pois moi ben. Moitas gracias por esta análise tremenda. E agora a darlle a cachola a cada un na súa casa como poida. E aí tedes un nicho de mercado para meterse. Formación de capitáns de barco para que poñan da súa parte, montar unha aseguradora especial para desastres. Aquí hai un abanico moi amplo de negocios. O noso alumnado vai estar aí xa cos dentes largos ahora. Sí, total.
Así que nada, moitas gracias e vémonos noutra. A vos. Gracias a vos. Chao, chao. Hola, eu son Duarte. E eu son Miguel. E aproveitamos este espazo que nos deixaron para facer autobombo do noso podcast, O Té con Gotas. Non é un podcast sobre cócteles guarros. Falamos de actualidade política do Reino Unido e ideas interesantes que se están a debatir neste país no que nos tocou vivir. Tamén falamos das galegas no Reino Unido, do que aprenderon nos seus traballos aquí, das ideas que exportarían de volta para Galiza e de como se organizan para facer vida cultural. Se queres escoitarnos, búscate con Gotas na túa plataforma de podcast preferida. Joder, tío, tremendos titáns do mundo do dato, del mundo de la data. Tremendos. Os Sí, Té con señor, Gotas, tío. joder, qué guays. Para ver data, miren Anverso. Joder, menudo Anverso. Menuda tapa de yogur, de... Menudo prospecto de medicamento. Menudo prospecto. Aí hai moita información, Recomendamos vos a todas e a todos que botedes un vistazo a Té con Gotas, que escutedes, que os xijades tanto en redes e despois, por suposto, que xijades o seu podcast porque é pura cremita. Está moi guai, moi guai. E agora que, Alberto, seguimos falando de Galicia ou que? Como vai isto? Haberá que seguir chamando a xente, porque aquí nós tampouco temos nada que contar, ¿no? Sobre Galicia, a verdad que Xa non, está a mí todo dito. píame. Claro. É como, mira, imos chamar o primeiro convidado foráneo, ¿no? De alén do Padornelo. Así que nada, moi especial esta masterclass. Classe mestre. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a nuestra masterclass sobre Galicia. Hoy tenemos un invitado muy especial porque quién mejor que Miguel Iríbar para hablar de Galicia, un andaluz con orígenes vascos que vive en Madrid. Cómico, guionista, colaborador de televisión, actualmente en El Condensador de Flujo, en Televisión Española, monologuista. Bueno, bienvenido Miguel, muchas gracias por conectarte con nosotros. Muy buenas, Alberto, Samuel, ¿cómo estáis? ¿Qué tal va la vida? Muy bien. Todo estable por aquí, por el noroeste. Mira, Miguel, en una masterclass pasada hablábamos con Víctor Grande, un cómico coruñés, y Sí. nos comentaba o así sobre el tema del público gallego, que muchos cómicos que venían de fuera de Galicia, Sí. comentaban que el público gallego era especialmente, él decía rabudo, pero bueno, que viene a ser algo así como un poco jodido. Y queríamos saber un poco cuál es tu experiencia, ¿no? Realmente, con Fuego Real, con público gallego. ¿Realmente es así de jodido o...? Bueno, depende. Es verdad que ahora que he estado unas cuantas veces actuando por allí, creo que las únicas buenas han sido unas que hicimos cuando había gira de Paramount Comedy, cuando todavía se llamaba Paramount Comedy, que sí recuerdo haber ido, pues, no sé, al teatro, a uno de los teatros principales de Vigo, no sé exactamente cuál era. Recuerdo también un sitio que había, creo que en Oburgo, puede ser, que no me acuerdo, no sé si era el Celtibérico. Fórum Céltico, por ser. El Fórum Céltico, ahí estuve también. Esos dos los recuerdo muy bien. Luego recuerdo otra especie de mini gira de 3 bolos seguidos por Illa de Arousa y alrededores, que fueron comer mierda bastante acusaradas. Hostia, no me jodas, tío. En serio, joder, No, pues pero- el sur suele ser más favorable, quiero decir. No, pero porque eran las típicas actuaciones que estás un poco, que tampoco llevas mucho tiempo y te llevan de pronto a un bar en una terraza, que es un poco un bolo, yo qué sé, que está Una encerrona. un pelín improvisado, tú también estás muy verde, no, y esa, y otro que no me acuerdo, pero era uno que programaba Danny Boy, me parece, que no me acuerdo dónde era, pero era ya en el interior. Ahí también, un desastre bastante gordo. O sea, decir, tío, aquí la gente no se ríe y no voy a remontar. Y no remonté. ¿Ya qué crees que se puede deber ese rollo? ¿Es por tema de referentes, de que gente que no está acostumbrada al público de comedia, o simplemente bolos que están mal diseñados? Bueno, yo me imagino que igual que pasa que en Andalucía también hay una especie como de idiosincrasia un poco distinta, una manera distinta de escuchar, y sobre todo en los sitios más pequeños, que eso creo que pasa en general en toda España, pero en algunas zonas se nota más, pues yo creo que hay una especie de diferencia de tono y de rollo. Me imagino que el gallego de interior, que a lo mejor el que está todo el día hablando en gallego, le llega de pronto pues un pavo de Madrid o de cualquier lado, ¿no? Con unos referentes, con un tono y una historia que a lo mejor no son las que él está acostumbrado. Entonces, simplemente, pues, importa. Más difícil empatizar, a lo mejor. Sí, yo creo que es un problema de eso, que igual están acostumbrados a que la gente le haga 15 minutos de la zona, de bromas del pueblo de al lado, de tal, y si tú no entras ahí, porque tampoco actúas nunca en esos sitios,
pues lo normal es que te vaya a regular. A lo mejor lo salvas, pero no son fáciles esos goles. Ya, claro. Siguiendo con cómicos gallegos, comentábamos de Víctor Grande, mencionaste también a Danny Boy. Vamos a hacer como una rondita de 4 cómicos gallegos y te vamos a presentar 4 situaciones de topicazo gallego. Los 4 cómicos son Danny Boy, precisamente, Robert Bodegas, Miguel Lago y David Suárez. Los conoces a los 4, creo. Los conozco a los 4 y me llevo bien con todos. Sí. Vale, y las 4 situaciones son... un segundo. Descarga de farlopa en una ría, fabricar licor casero, montar una multinacional textil y montar una dictadura en España. O sea, ¿con qué cómico harías cada una de estas 4 situaciones? Bueno, pues yo creo que distribuiría licor café con Robert Bodegas, porque de hecho su nombre Bodegas yo creo que viene de que la familia tiene que ver con temas también de alguna cosa de, no sé, de distribución de alguna cosa así, porque en realidad no se apellida Bodegas, con lo cual yo creo que ya el licor café seguro que él me consigue uno guay para distribuir. La dictadura la montaría con David Suárez, porque sé que va a ser inclemente con cualquier tipo de oposición. Le pega. Me parece muy bien. Descargar farlopa con Danny Boy, porque si nos para la policía es un tío que me parece que sabe llevarlo, se puede desnudar, puede hacer es solvente. Me parece un tío, es el tío con el que quiero que me pare la policía, porque seguro que los palos se los va a llevar él. Y ya por eliminación era Miguel Lago, ¿y cuál tocaría? Montar una multinacional textil, que también le pega, ¿eh? Ser humano. Claramente, con lo que le gusta gastarse dinero en trajes y ir el tío ahí emperifollado, Miguel Lago para una textil. Creo que está súper claro, vamos. Hostia, Totalmente. no nos parecía tan obvio, pero no, sí que va mallado. No hay ninguna duda. Hiladísimo, muy bien. Miguel, preguntarse a quién no le apetece un buen cocido es como, a lo mejor es como preguntarse a quién no le apetece reírse, ¿no? Pero el proceso hasta llegar al cocido gallego a lo mejor no es tan agradable como disfrutar del cocido gallego. De la misma forma que reírse a lo mejor no está tan bonito como el proceso hasta llegar al chiste, ¿no? Vale. Comentabas en una entrevista, ¿no? Que el humor es un poco como las salchichas, que es mejor gozarlo que ver cómo se hace. Sí. Tras tantos años de comedia, ¿disfrutas del camino hacia el chiste o es algo que padeces hasta que llegas a él? No, realmente se disfruta bastante, ¿eh? O sea, en el fondo nunca disfrutas tanto escribiendo. Sobre todo la putada de escribir es que si tienes que cumplir muchos chistes porque tienes que escribir algo muy nuevo en poco tiempo, es una presión. Entonces ahí pues es un poco rollo. Pero si es una cosa medio sencilla o vas poco a poco o simplemente vas comprobando que escribes algo, bloques nuevos, los pruebas y van funcionando, pues la verdad es que es divertido también que se te ocurra una idea de decir, joder, a ver cómo va esto. O depende también si es una actuación en directo que tienes que ir con material muy nuevo, o por ejemplo, si estás haciendo una colaboración sencilla, pues como en la radio, en una cosa que no se pide tanto que haya un aplauso, sino que es ser un poco distendido, yo creo que sí que se disfruta pensando en general en chistes. Yo creo que el humorismo es una especie también de actitud de vida y que hay que llevarla adentro, hay que sacar de cualquier cosa un poco la coña y si encima es tu trabajo, pues en el fondo es una suerte. Pues a nadie le gusta trabajar todo el rato, pero es una suerte. Es verdad, sí. Vale, otro topicazo. Galicia y la morriña, ¿no? Parecen conceptos inseparables. Como también lo son Miguel Iríbar y un micrófono, porque al final es inconcebible escuchar la voz de Miguel Iríbar si no es en los múltiples formatos, ya sea a través en un podcast, en la radio, en la televisión, en un escenario, siempre estás con un micrófono en la mano. ¿En qué formato de todos estos tú te sientes más cómodo? ¿O sientes que destacas más o que brillas más? La verdad es que lo que más me gustaría hacer como a largo plazo es el formato podcast o el formato radio, porque me parece como muy tranquilo, como tanto la parte de entrevistas con Cambiando de Tercio de la Vida o ahora con La Paletada, que es como un poco más de coña, pero hablando con un colega. Son los que me veo haciendo como para siempre, mientras pueda. Pero es verdad que el subidón y la adrenalina y la satisfacción que te da un buen bolo delante de 200 personas, con la gente riéndose un montón y tú manejando la situación con el micro y contando tu historia, esa sensación quizás sea la más guay. A lo mejor no puede estar todo el día así, pero como guay es más guay. Sí. ¿Y eso cómo llevas ahora? Joder, todo este año que fue como fue, tío, comentábamos antes de camino a la entrevista, ¿no? Este rollo de que justo hacía un año que te había
en directo en Madrid, tío, y todo, ¿Sí? todo este rollo, como, porque sí que seguiste con los podcasts, con radio, salió el tema de condensador de flujo, pero la falta de esa adrenalina, ahora el regreso, ¿cómo fue? ¿Fue cargado de ganas? Bueno, ¿Fue con un cojones de, hostia, a ver si pide el flow? hombre, al principio la suerte que ha habido es que, por ejemplo, en la Chocita del Loro, en Gran Vía, que es donde he tenido siempre un poco mi show en Madrid, desde hace años, es cierto que ya en junio, julio, cuando ya se acabó como el primer confinamiento brutal, fue de los primeros que abrió. Entonces se mantuvo abierto. Han disminuido un poco los bolos mensuales, las funciones han bajado un montón. El público, pues lógicamente hay restricciones de aforo y tal, pero ha seguido así. Entonces sí que es verdad que en julio, no sé si fue julio, agosto, esos primeros bolos después de 4 meses fue como un poco, ¡guau! Hay que empezar otra vez. Pero bueno, simplemente me tiré un día entero en casa volviendo a ensayar otra vez todo para que no se me fuera la olla, que es verdad que es un poco raro, pero al final también lo tenemos todo muy interiorizado y yo qué sé, con repasártelo bien, pero además que tampoco me hice mucho material nuevo ni exprofeso por la pandemia porque era un tema que me tenía también muy quemado y no tenía ganas de hacer mucha broma de mascarilla ni tirarme una hora así, me daba mucha pereza. Entonces he mantenido, haciendo referencias puntuales y tal, pero he mantenido un poco el show que tenía, que también era lo más fácil para ir arrancando, y ahí he seguido. Y la verdad es que eso, con toda la putada que es y las restricciones que hay, pero va aguantando. Y en el fondo, pues bien. La verdad es que el público además está bastante más contento, yo creo, actualmente que hace un año, cuando va el monólogo. Porque como que se nota esa necesidad de evasión, se nota que están deseando poder hacer. Mira, es una actividad, como hay tan pocas actividades, como ya no puede estar tranquilamente haciendo otras cosas, pues eso es de las pocas que todavía puedes ir. En la Chocita todavía se puede servir una cerveza y escucharte un monólogo, tío, te hace sentir una persona normal, ¿no? Claro, es que, joder, es como la noche cuando acaban los exámenes, ¿no? Que sabes que ese día no puedes salir a la calle porque, bueno, va a ser un puto Cristo con los universitarios, ese rollo constante, esa energía. Y, joder, Miguel, volviendo a Galicia, que es el tema. Galicia, como todo invento humano, es susceptible de que la gente quiera hacer con él lo que quiera, ¿no? Es decir, hay gente que quiere que sea un Estado, hay gente que quiere que deje de ser autonomía. Miguel Iríbar, como cómico, ¿qué quiere que sea Miguel Iríbar? O sea, ¿le gustaría a futuro probar otro, ¿sabes? Beber de otras aguas. Por ejemplo, el tema de guión de cine te llama. Sabíamos que había algún proyectito, ¿no? Por ahí. Lo hubo, sí. O el tema de host para programa, o no sé, algún rollo que dentro de la comedia que te molaría probar, o tienes ganas de. Me gustaría sobre todo dar más caña con todo el tema radio, que es como el formato que veo más a largo plazo. La tele, condensador de flujo, ha estado muy bien, es un registro un poco más divulgativo que cómico y tal, pero me ha gustado y he aprendido mucho. Pero la tele siempre la tengo como, bueno, si te llaman de por ahí, la cosa engancha, vale, pero yo realmente me planteo más seguir comunicando en radio, en podcast, en el escenario, y sí me planteo a lo mejor algún día una novela o algún guión de cine, pero son cosas que las tengo que ir viendo poco a poco porque son también trabajos complejos y que bueno, que hay que hacerlo, pero con tiempo, no le tiene ya uno pillada la medida como otros formatos. Y cuando piensas en literatura o en novela, ¿también piensas en registro cómico o te molaría, o sea, tienes interés por, ¿sabes? Ya salirte un poco de. Me veo con un trasfondo cómico, pero le veo también un punto, me atrae mucho un poco la decadencia con toque cómico. Entonces creo que una novelita decadente de Madrid igual habría que rascarla. Material creo que vas a sacar ahí. O sea, yo creo que si consigo mezclar decadencia, noche y comedia, pues igual sale algo. No lo sé, tendría que verlo, ¿eh? No lo tengo todavía. Dijo Miguel Iríbar mientras se bebió una cerveza a corte de lunes. Efectivamente. Me la he tomado por no salirme del personaje, ¿eh? La verdad es que estaba, digo, no me veo con una Coca-Cola, voy a poner una cervecita. Claro que sí, hombre. Vale, pues Galicia es un país minifundista, ¿no? Todos, entre comillas, pequeños propietarios de nuestra pequeña parcelita, entonces vamos a nuestra bola. Entonces, a veces es difícil conjugar esto con una sensación de comunidad o de colectividad. En este paralelismo, digamos que el cómico dentro de la escena de la comedia pues busca su propia voz y hacer su propia guerra un poco, ¿no? Encontrar su hueco. ¿Cómo se conjuga esta vocación más individualista de un cómico con
tejer redes, un espíritu más colectivo de escena cómica, relacionarse con otros cómicos, organizar cosas. Bueno, lo bueno es que como hay tantos cómicos en el fondo y tanta gente trabajando, al final es un poco, te va llegando solo el ir juntándote con la gente con la que también eres más afín, vas coincidiendo en proyectos y la verdad es que creo que se junta bastante bien el poder tener colegas. Creo que además siempre se está diciendo últimamente, pero yo creo que es verdad, lo decía mucho Nacho García, que se nota menos competencia sangrienta en el gremio como antiguamente, porque ahora realmente como tampoco hay tanta gente que de pronto tenga ningún nuevo territorio que conquistar donde haya oro para todos, porque es que eso ya un poco se ha ido, pues se nota bastante buen rollo. Entonces, y luego ya dentro de eso, si tú ya tienes un poco tu parcelita y la vas cultivando, pues cojonudo, porque encima puedes invitar a tu fiesta a otra gente y otra gente te puede invitar a la suya. Entonces está bien, ¿no? De momento no lo llevo mal, la verdad. Entonces está guay. Miguel, pasan los años y volviendo al tema de, bueno, tocando un poco lo que comentabas antes, ¿no? De 30 años terminal, los países cambian, pero las sociedades avanzan, pero sí que se mantienen ciertos símbolos, un poco como una referencia, ¿no? Pasa algo similar a lo mejor en el texto cómico, el que la persona cambia, pero el texto se mantiene. ¿Cómo se mantiene de otra forma? Mientras tú vas viviendo tu propia vida, volver ese rollo de volver al texto en una actuación semanal. Quiero decir, ¿cómo mantienes vivo eso? ¿Cambia el texto? ¿Cambia el enfoque? ¿Cómo mantienes prendida la llama para, joder, esta gente se tiene que reír y yo esto ya lo acabo, llevo 3 años haciéndolo? Pues es verdad que hay gente que le quema muchísimo hacer todo el rato textos, bromas parecidas o los mismos bloques. A ver, es verdad que aunque he mantenido el título, igual de 2 años y medio para acá, igual hay 30, 40 minutos nuevos en el show, que también los he ido hilvanando de una forma. Luego hay muchas partes del texto que le das una vuelta. A veces, aunque estés hablando de lo mismo, a lo mejor estás hablando de, sobre todo cuando afecta, por ejemplo, ahora mismo a toda la perspectiva de género, si estás hablando de relación pues, con tu chica o con las mujeres en general, a lo mejor el tufillo que daba un mismo bloque hace 5 años o hace 7 era distinto al que da ahora con ese mismo bloque, pero tú le puedes dar también una vuelta para ponerte tú en otra perspectiva, para no parecer más superior o para no parecer más gilipollas de lo, ¿sabes? Que a lo mejor hace 7 años no lo parecías tanto, ahora si dices exactamente lo mismo con el mismo tono sí, y muchas veces adecuas también porque igual tú mismo has cambiado. Sí, los aprendizajes que vas ganando con la vida. No, claro. Tú también evolucionas, pues conoces a mucha gente, vives en la sociedad, le tomas un poquito el pulso y tú también cambias. Que de hecho, si no cambias, seguramente estés jodido más adelante. Sí, totalmente. Y acabes, pues, como Arévalo y Bertín en un teatro, pues haciendo ese tipo de rollos. Bueno, ojo, que Arévalo y Bertín están muy desconectados de nuestra generación, pero llenan los teatros. O sea, que también hay que ver tú con quién quieres conectar. Que total. En el fondo es verdad que yo, aunque ya paso de los 40, por conexión vital y todo, pues me siento más conectado a las generaciones entre 25 y 40 que entre 35 y 50. Pero podría no ser así, tener también mi público, no lo sé. O sea, depende de cómo tú enganches con tu mundo. Pues sí, totalmente. Vale, otro topicazo, Galicia y la lluvia. A veces, digamos que una estampa así bucólica con lluvia, pues pasar, es muy gallego, ¿no? Pero a veces una lluvia se puede transformar en una ciclogénesis explosiva y eso ya no mola tanto. Pues una filomena, sí. Que aquí tenemos una cada 2 semanas. Pues, ¿qué experiencia en la comedia tuviste tú parecido a esto? Digamos que tú tenías unas expectativas de que esto va a ser un paseo bajo una lluvia fina, lo voy a disfrutar mucho, voy a desconectar, me lo voy a pasar bien, y de repente te viste con una bronquitis al día siguiente de cuidado. Bueno, la verdad es que fíjate que solamente suspendí algún bolo. Precisamente el año pasado, en época, pues si tú dices que me viste el 1 de febrero, Samuel, pues a lo mejor un par de semanas antes tuve que suspender una actuación porque se me fue la voz. Había pillado también una gripe de cojones, que no sé si fue COVID o no, porque en principio entonces todavía no estaba el COVID tanto, pero me tiró una semana muy jodido y como 2 semanitas antes del 1 de febrero, a mediados de enero, tuve que suspender. Pero en general, bueno, al final los bolos más duros y las cosas que se convierten en una lluvia fina en ciclogénesis son cuando haces de verdad las Españas y tienes que estar en bolos
muy random en todo sitio, ahí es donde te encuentras simplemente, ¡guau! Te ves superado y decir, ¡guau! Es que esto va a ser un matadero tremendo. Bolos diseñados por el diablo, ¿no? Directamente. Pero también es la mejor mili que te puedes hacer, o sea, porque cuando ya superas eso ya te quita un poco la timidez en general, te quita el miedo, porque es que ya a partir, menos que eso ya es, no sé, irte a la cárcel y que te den una paliza. Miguel, para cerrar esto y te dejamos vivir, finalmente vamos a cerrar esto con Galicia. Miguel, ¿qué es más? ¿De beber? ¿Es de follar? ¿O Galicia es de tener razón? Bueno, fíjate que de tener razón yo creo que lo disimulan mucho porque son así como muy de no meterse en conflicto directo, con lo cual no diría de tener razón. De follar, bueno, me creo que le guste, pero creo que son muy de beber. Además, si algo tengo asociado a Galicia, mi hermano estuvo saliendo con una gallega como 10 años, creo que era de Beade, un pueblo de Vigo. Y si algo recuerdo de esa relación en lo que me rebotó a mí fue el licor café casero de la abuela, que nos traía botellas y botellas y que es una cosa que siempre se me ha quedado como un bonito recuerdo de Galicia, ese licor café casero que es como el Jagger de allí, ¿no? Pero mucho más rico. Y la verdad es que diría que es más de beber, luego de follar y luego de tener razón. Y si cambiamos la preposición y la pregunta es, ¿Galicia qué es más? ¿Para beber, para follar o para tener razón? Yo diría para beber. También, coincide, ¿no? Es para beber. Sí, porque para follar, pues no lo sé. No tengo muy claro. No lo sé. Decía Manuel Javois en el libro de relatos de Irse a Madrid, hablando de un gallego, que las de no sé qué pueblo tenían muy buen culo porque había muchas cuestas. No sé. Pero no, yo diría que Galicia es para beber. Muy bueno, bien. Miguel, pues tío, muchísimas gracias por darnos esta pedazo de masterclass sobre Galicia. Ahora creo que la gente se va a llevar una idea un poco más clara de lo que es esto. Hombre, ahora ya, negocio. Con esto, sí. Con esto va rodado. Y nada más, tío, nos vemos, esperamos poder volver a verte en directo, si es por Galicia, si no por donde sea. Maravilloso. Y nada, recomendamos a todo el mundo que te siga en tus múltiples facetas, podcast, televisión y radio. Es que me cago en Dios, tío, estás en todos lados. Bueno, hay que hacer cositas, tío. Hay que trabajar. Bueno, tío, pues nada, muchas gracias y nos vemos en otra. Venga, tío, Muchas gracias. Cuidado mucho, mucha suerte. Venga, Chao, gracias. Éxito. Emprendimiento. Carne asada. MBA Mal Podcast. Tremenda masterclass, tremendo convidado, Miguel Iribar. Joder, sí, señor, tío, sí, señor. Da justo escuchar a gente falar como Dios manda. Tremendo mastodonte da comedia, eh? Da justo escuchar a gente falar castellano ben, non como eu que estaba as neuronas sudando cada vez que construía unha frase, sabes? Aquí os de Vigo temos unha vantaxe que é pois falar castelán. Si eu teño filoloxía hispánica, me cago en todo, sabes? Pero estaba aquí, tío, que era como mío. Pero levo no meu ADN, Samuel. Sí, tío, non sei. Era como... Unha cousa, podemos facer unha porra, como comentamos antes, de que imos meter un contador de topicazos, podemos facer unha porra de cantos... De cantos entraron? Ata que número chegará ese contador? Eu Pues digo... non sei, porque depende moito do que ti consideres topicazo. Como va a ser tío que elabore o contador, pero eu creo que uns 27 topicazos entraron aí. Eu estaba pensando en 22. Pois veña, 27. O 27 e 22 topicazos. Fajan as propostas, querido alumnado. Pois nada máis, outro programa. Hoxe falamos de Galicia, un tema que estaba aí. Estaba aí. A verdade que Galicia está aí. Galicia outra cousa, pero estar aí sí que está. E nada máis, Alberto, que máis lle dicimos a esta xente? Que esperen para o seguinte programa. Sí. Que este é un no parar. Esto es no parar. Que esperamos que estedes todos sanos e sanas. En que fase da campaña de vacunación vacunarán aos podcasters, Alberto? Eu espero que sexan os últimos. Os últimos, tío. Sí. A ver. Sabes que molaría, tío? Que os podcasters foran os últimos, pero os youtubers foran xa na seguinte ronda. Sabes? É que todos os podcasters, é que nos aí de repente digamos chome youtubers. Claro. Sabes, que repente, como esta trampa de vivo aquí, pero estou empadronado ali, entón, según me conveña, claro, podo facer
Podo dicir que vivo nun sitio ou noutro, non? Señor Guardia Civil, tengo un canal de YouTube. Sí. Pois que nos hace eso, tío. Non sei se tens alguna cousa máis que contar ou podemos pechar o chiringuito e cada un para a casa. Queres que conte un chiste Conta un de chiste, colleita propia? Veña, esa... Vale, mira. Está Napoleón e Robespierre e esta tropa están nun asilo porque son maiores xa. Bueno, supoñamos que morreron de vellos todos nunha residencia, non? Morreron de vellos? Como que morreron de vellos? Digo, é unha ficción, non? Sí, pero como que morreron de vellos? Ah, vale, que imagina antes de que están todos, estaban... que coincidiron todos Sí, os da Revolución Francesa, están nunha residencia de anciáns, están aí, pois, sí, pasando a súa vellez. a senectude. É a senectude, total. Entón, a enfermeira... Estou fora de todo isto. Ahora mismo estou tan fora desto, tío. Estou tan fora desto. A enfermeira... Esta despedida, que hostias ven esta puta despedida? ¿A qué cojones ven esto, tío? Que vai ser tan terrible. Alberto, fixemos un programa que nos van botar de Galicia despois deste programa. Pois con este chiste, con razón. A enfermeira, sempre que lles leva a medicación, nota que se alteran moito. Porque cando sona unha alarma, sempre decía, la toma de la pastilla. Os toca la toma de la pastilla. Entonces, como que... Coge. Mira un momento. Mírame un momento, Alberto. Estás me vendo? Totalmente. Chimpú. Sabes o Dirty Talking? Sabes Dirty Talking? O de dicirse jorradas mentre fodes, non? O de, sabes? Sí. Dirty Talking preciso. Dirty Talking preciso. ¿Cuánto me quieres follar? De 1 a 10, ¿cuánto me quieres follar? De 1 a 10. No, ¿desde cuándo? Estás follando y dices, ¿desde cuándo me quieres follar? De 1 a 10, ¿cuánto me querías follar? Dirty Talking preciso. Posibilidades infinitas. Chimpum.